primero, desde el corazón de las flores y la resistencia que simboliza esta ciudad, la de la eterna primavera, envío un saludo a todo el pueblo antioqueño, en sus rincones más remotos hasta las urbes más encementadas. Y dentro de estos escenarios, pues, a la Universidad de Antioquia y a todas las universidades del país, en especial a sus estudiantes, a la juventud que avanza con pujanza hacia los cambios estructurales del país en beneficio del buen vivir a pesar de las dificultades. Entonces, gracias a ustedes también, a AMA, a esta agencia de medios alternativos, porque creo que sin las voces alternativas tampoco puede haber cambios revolucionarios. Entonces, muchas gracias. En La Paz, ¿cómo hacer para que el elemento tradicional y conservador que está en nuestro país, en nuestra ciudad, no venza al elemento revolucionario por el que ustedes han luchado durante tantos años? ¿Cómo hacer para mantener ese fuego ahí? Hay muchos elementos tradicionales que hay que mantenerlos y rescatarlos. Por ejemplo, las tradiciones culturales más arraigadas de nuestro pueblo. Pero hay elementos tradicionales en la política que se refieren a la descomposición de lo que ha sido la práctica de la malentendida política, ya no como el servicio a las comunidades, a la sociedad, sino como el beneficio propio. Eso es lo que hay que destruir. Estamos lejos todavía de hacerlo. Con el Acuerdo de Paz de La Habana no creo que todavía lo logremos, porque necesitamos una transformación cultural profunda y un compromiso de pueblo también profundo, que es lo único que pudiera remover las envejecidas estructuras necrosadas, atravesadas por la corrupción. ¿Cómo entender hoy, en el contexto social y político que vive el país, eso de la articulación de los movimientos sociales, la concepción de articulación? Bueno, la contrahegemonía, y lo dije hace un momento, debe ser fundamentalmente cultural, porque la hegemonía cultural es lo que más aplasta la conciencia y nos subordina al bloque de poder dominante en la medida en que ellos manejan instrumentos de guerra, como son los grandes medios de comunicación. A eso hay que seguirlo enfrentando, y de ahí que el papel que ustedes juegan como AMA es muy importante. Ojalá se pueda multiplicar el accionar de ustedes, y eso es principal también para hacer la contrahegemonía política. De ahí es donde viene la construcción de la cohesión desde abajo hacia arriba. Entonces, a mí sí me parece que la articulación de pueblo debe darse principalmente en un primer momento frente a las necesidades básicas insatisfechas, que es lo que mueve, digamos, el estómago y el corazón de la gente al mismo tiempo. Es decir, aquí hay un problema de necesidades inmenso en todo el país. Aquí hay miseria elevada. Yo creo que estamos en el orden de los 12 a 13 millones de gente en la miseria absoluta, y aquí en América Latina, y creo que lo he dicho antes, mientras hay una media de desnutrición del 6%, que es muy elevada, en Colombia ya llega al 13%. Esos son problemas fundamentales que tenemos que colocar a la orden del día para poder hacer una propuesta de cambio, una propuesta alternativa en cuanto a transformaciones sociales y acción política. En eso construir partidos es importante, pero el diseño de los partidos en Colombia tiene que cambiar. Hoy los partidos están diseñados para la politiquería y mantener el statu quo. Los partidos alternativos se suelen quedar relegados porque terminan ciñéndose a la misma dinámica, a la misma práctica de los partidos tradicionales. Entonces, en eso también hay que hacer un profundo cambio. Ahora estamos hablando del estatuto de la oposición, ahora estamos hablando de la adquisición progresiva de derechos, estamos hablando de hacer un cambio en el sistema electoral, y eso son transformaciones necesarias, pero no suficientes. Hay que meter la transformación cultural, hay que tratar de construir plataformas alternativas, y en eso construir un partido, y luego que ese partido tenga amplitud, pero que tenga una línea de lucha por los intereses más sentidos de la gente, por resolver las necesidades básicas. De ahí se dan saltos hacia más adelante. Yo creo mucho en la construcción de un movimiento de movimientos, que vincule no solo a partidos, sino a los movimientos que surgen de la iniciativa popular más simple frente
a reivindicaciones muy específicas de orden ambiental, de defensa de sus ríos, de defensa de sus recursos inmediatos, de búsqueda de alternativas para la educación, la salud, la vivienda. Así no estén organizados como partidos, hay que cohesionar ese movimiento de movimientos para luego sí avanzar hacia una convergencia que nos permita vincular movimientos sociales, que tenga propósitos comunes de orden social en primera instancia, y de ahí se salta a la derivada que son los propósitos de orden político. Eso creo que es la concepción que debemos seguir. En eso, pues, la 10ª conferencia y luego el último pleno de las FARC, que fue en enero, planteó la necesidad de una alternativa política y de la construcción de un gobierno de transición, que es un gobierno que permita, comprometido en la implementación de los acuerdos, salir de una estancia de guerra, una situación de paz, que no es otra cosa que la construcción de la justicia social. Pues como Si me estoy alargando me dicen, y me dicen, era peluquero. No, precisamente como para no interrumpir esa pregunta que hace ahí, si vos decís que los medios de comunicación son un instrumento de guerra, ¿cierto? Y estamos en el momento de construir la paz, ¿cómo hacer para que los medios que están por esa opción, que son conscientes de que hay que construir la guerra, cómo hacer para que los medios, cómo canalizar ese cúmulo de producción alternativa que existe, o que proliferan, pero son como pequeñas islas? Eso es bastante complicado porque los medios alternativos, en tanto no tienen el apoyo del bloque de poder dominante, pues no tienen financiación, que es lo fundamental. Hay que tratar de relevar eso con pasión, con amor, con esos elementos que son más de la subjetividad que de la materialidad. Nosotros debemos explotar mucho más la subjetividad y cohesionarnos alrededor de esos propósitos grandes de orden revolucionario que no pierden vigencia en nuestro país. Multiplicar la subjetividad es fundamental, porque nosotros no podemos multiplicar las ganancias. Eso está bastante difícil para los medios alternativos, y tratar en función de eso de la unidad, porque a veces la unidad se convierte en un discurso, generalmente, pero a la hora de las acciones prácticas todo el mundo quiere unidad, pero alrededor de sí mismo, y en eso las organizaciones de izquierda incurrimos mucho, más allá del valor, del heroísmo, de la entrega que tengan muchas organizaciones de izquierda y revolucionaria. El sectarismo aflora por todas partes, y eso incluye a las FARC. Entonces yo creo que eso es uno de los factores que hay que derrotar en primer lugar si queremos avanzar hacia una alternativa de cambio, y eso cubre a los medios alternativos de comunicación, porque hoy en día los medios de las transnacionales tienen un poder económico, y ese poder económico deriva en poder político, y son los que más han incidido en la guerra, y son los únicos que exigen perdón pero no han pedido perdón. Yo creo que esa es una exigencia que hay que hacerle a esos grandes medios de comunicación, que, reitero, son los que más han incendiado la guerra. 5 cosas a las cuales no ha renunciado ni renunciará las FARC, o en nombre del nuevo movimiento o partido político que se suma, y 5 nuevos aprendizajes en este nuevo proceso inaugurado en este contexto. Bueno, esos asuntos así en blanco y negro para mí son difíciles, pero yo puedo mencionar el infinito amor al pueblo que debemos tener siempre. Eso es irrenunciable. La búsqueda de la justicia social es irrenunciable, y en ese sentido la construcción del socialismo hacia la construcción del comunismo es irrenunciable, y particularmente para mí el espíritu alegre, de jolgorio, de bohemia, la búsqueda de construcciones artísticas, culturales, son irrenunciables. Y finalmente pienso que el amor a la familia es irrenunciable. ¿Cómo se juntan o se aparean, digamos, esa palabra, las luchas indígenas, en el caso de los colis que utilizan la metáfora de que son el centro del mundo, y que si se defiende el centro del mundo se salva el mundo, con la lucha agraria de los campesinos en Colombia, la lucha de las FARC? ¿Cómo se amalgama eso? Mira, yo soy marxista, soy leninista, nunca lo he negado, ni voy a renegar ni a renunciar a esa visión de justicia social que hay en esas formas de pensar.
y soy bolivariano. Pero, por ejemplo, para el caso del marxismo-leninismo, no comparto aquello de que la naturaleza es un medio y un objeto universal de trabajo, al cual hay que caerle con toda su transformación y que toca dominarlo. A mí me parece que nosotros somos parte de la naturaleza y que por eso debemos vivir en equilibrio con ella. Por eso comparto más el summa causa y el buen vivir como propósito. Y eso está en la mentalidad raizal de nuestros pueblos originarios. Yo comparto absolutamente con eso, a pesar de que se ha estigmatizado, que se ha negado la posibilidad del otro, de la otredad. La negación ha sido un látigo contra los pueblos originarios. Me parece que ese es un pensamiento que hay que rescatar. Por eso yo hablaba de que no todo lo tradicional es negativo. Ese tipo de pensamiento de amor a la naturaleza es lo que puede salvar a la tierra de la hecatombe o del caos del que hablaba Rosa Luxemburgo. Me parece que si seguimos en esa depredación del capitalismo, pues no vamos a ir a ninguna parte. Hay que amar a Nibizaku, a nuestra madre, que es la madre tierra, y coexistir y defenderla y protegerla, porque ella es la que nos da de comer, ella es la que nos da de respirar, ella es la que nos da de vivir. Y eso está muy en los adentros de la conciencia del pueblo Kogi, del pueblo Arhuaco, del pueblo Cancuamo, del pueblo Wiwa, de todos esos pueblos de la antigua Confederación Teyuna, y eso yo lo reivindico y lo rescato, y yo creo que hay que darle mucha proyección para lo que debe ser la construcción de un nuevo partido, de una nueva visión de país. ¿Cómo ven las FARC las luchas y reivindicaciones de la ciudad y qué estrategias se vienen desarrollando en la actualidad? Cuando la mayoría de la población en Colombia vive en los centros urbanos. Cuando nosotros trazamos el plan estratégico de las FARC, en el planteamiento que hicimos siempre pensamos en que por lo menos el 70% de la población vivía en las ciudades y que hacia allá había que apuntar en la construcción de nuestro proyecto político. Eso no ha variado en el país. Y nosotros, cuando fuimos a la mesa de conversaciones, llevamos muchas propuestas para reivindicar los derechos de los pueblos que viven en las grandes ciudades. Sin embargo, el gobierno trazó una línea roja por el absurdo de que la guerra se vivía en el campo y que las FARC no tenían presencia en las ciudades. O sea, habría que traer la guerra a las ciudades para que el gobierno entendiera que la miseria, la pobreza, la exclusión política principalmente está en las grandes ciudades. Entonces a mí me parece que hay que hacer la paz urbana, y eso implica las transformaciones urbanas. Las transformaciones políticas, económicas y sociales hay que darlas aquí, incluso las transformaciones en la educación. Yo creo que un nuevo partido, una nueva convergencia hacia la construcción de un nuevo país debe centrar mucho su atención en la reforma universitaria y en la reforma educativa globalmente hablando, y para eso hay propuestas, hay iniciativas que nosotros debemos retomarlas de movimientos como la MANE, que dejó mucho camino trazado en ese propósito. Pero claro, hay que también atender al movimiento cívico, comunal, pues a los que están interesados en tener servicios públicos, mirar el problema de la desconexión. Bueno, hay muchos aspectos que hay que tocar en este momento. Bueno, sí, estuvimos lanzando un libro anteayer en Bogotá que se llama Una prosa de amor para ella, que es un homenaje en primer lugar a La Habana y a Cuba como un país cuyo gobierno y su pueblo nos acogió, tanto al gobierno colombiano como a las FARC, con mucho amor de patria nuestra americana, y ayudó a construir esta senda que hoy estamos caminando en busca de la paz. Yo declamé ese poema en la Filbo, pero bueno, voy a mejor optar por decirles unas palabras que están dedicadas a un héroe de nuestra América, que es Simón Trinidad, hoy preso en las cárceles del Imperio. Se llama, bueno, es un homenaje a Simón Trinidad. Dice: allá donde con el peso de las cadenas lo pretenden humillado, allá donde el ruido de las rejas hunde sus dientes de metal inicuo en el magma de su conciencia incandescente, allá donde el odio le condena a la ausencia de la noche, el signo Simón desborda
la celda, irrita al imperio, devela su inmundicia con todas las alegorías del mágico y del realismo que nos contiene, como tacto boscoso de la tierra, como canto de mirla que resume la mañana, como vera de sombras amigas donde vierte su oro el sol ataviado con el velo azul del semblante del cielo cuando sale de las manos de la aurora. Poema, prosa, tragedia, es verbo de amor para los pueblos, rasgado con albor las oscuras formas de la injusticia, tempestad de convicciones, apacible tormenta de ideales invencibles, demoliendo en su guarida misma las infamias, las mentiras. Ahora su ausencia, como en nosotros nuestro, es presencia en la resistencia, en el paso a paso del acero, de la pólvora y del verbo, aquí y en el allá, de La Habana, prisión imperial vencida, Trinidad de mar, de llanura y cordillera, cuando las horas aún oscuras tiendan la colcha de húmeda transparencia sobre la piel del amanecer, cuando el viento de la madrugada nos sorprenda con su fresco ropaje, de cantos, de plumajes, de arcoíris y de las profundas grutas de la memoria, salten los recuerdos insurgentes, inexorable se advierte la hermana textura de su estar en el velo traslúcido de la ternura y el decoro envueltos. Sobre su pecho tórrido caribe, ahí, hasta no sé dónde, la creciente de la fe vierte sus brasas encendidas, fulge, y la geografía del honor muestra en su más encubrado risco la verdad erguida en las banderas de claveles puros sonrojados por los destellos del fino rubí de la pasión sin ataduras. Como pólvora de estrellas, camaradas, el polen de la triple audacia se esparce sobre la gloria del zafiro encendido del alba del cielo amerindiano, compañeros. Entonces, con el escarlata de su latencia guerrillera, germinan las almendras de la utopía, levantando espigas de mayo Marquetalia, de 13 de abril Caracas, de enero Habana, de octubre Soviet, de bolivariana marxista era, de tiempo lucha, patria grande y comunión cimera. Gracias.